Bien, como habíamos quedado el viernes, le aprecio mucho al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, mucho gusto en estar aquí contigo y saludar a todos los auditores. Gracias. Vamos a ver, ¿te parece que vamos a recuperar el tema que nos... Yo sé que hay temas estructurales, pero que se llama Donald Trump, que aparentemente es coyuntural, yo lo veo ya como un conflicto estructural, porque está alterando todo, porque su eje de acciones y su primer efecto es la incertidumbre en todo, centralmente en la relación y centralmente también en los temas económicos, pero en la relación, déjame preguntarte. El miércoles, cuando se cierra la puerta de la Cancillería y se sientan tú, Luis Videgaray, el secretario de Estado Tillerson, el de Seguridad Interna Kelly, ¿cómo empiezan a hablar? ¿Qué planteas tú y qué te plantean a ti? Mira, fue una reunión en la que pudimos establecer rápidamente vínculo cercano. Creo que es una parte muy importante en el que inmediatamente, primero, te lo comentó el secretario Videgaray, hace uso de la voz él, y el planteamiento fue más bien en lo que no estábamos de acuerdo nosotros. Más que hablar sobre una agenda que pudieran ellos traer, lo que empezamos a hablar es sobre lo que nos está lastimando, lo que está enojado, molesto el pueblo de México, lo inadmisible en algunos de sus memorándums, que por cierto un día antes los había dado a conocer, el decir de las deportaciones masivas. Entonces, en eso giró la conversación, Joaquín, más que en una agenda de trabajo. Lo que yo te diría es que vinieron a escuchar nuestros planteamientos sobre lo que no podría caminar y lo que sí podríamos hacer para dejar un camino plano, en igualdad de circunstancias, de ida y de vuelta, para entrar en conversaciones y en acuerdos. A ver, ¿tú qué le planteaste como queja, enojo, malestar de los mexicanos y temas inaceptables por parte de la administración Trump? Lo manejé en dos momentos. Uno es decirle lo que se ha venido manejando desde los Estados Unidos, desde el presidente hasta por sus funcionarios, pasando por lo de ayer, señor secretario, así se lo dije, pues al México de hoy, este México en el que gobierna no necesariamente tiene controles de las cámaras. Antes el que gobernaba este país tenía mayoría en las dos cámaras. Hoy han cambiado, hoy es otro país, secretario. Hoy los partidos políticos hablan, exigen, proponen. Las cámaras y particularmente la del Senado, hay un mosaico plural de lo que es México, y la sociedad civil y la sociedad en su conjunto han logrado ustedes irritar y molestar a todo el pueblo de México. No puedo dejar de puntualizar. ¿Así se lo dijiste? Sí, claro. Sí, han irritado, han enojado. El pueblo está molesto y su gobierno acompaña al pueblo. Por eso te digo que lo dividí en dos. ¿Sobre qué? Entonces ya le empecé a plantear, le dije... ¿Él escuchaba o te hizo algún comentario? Escuchaba. Todos hablábamos en español y ellos hablaban en inglés con traductores, y entonces escuchaban atentos hasta el final de la conversación, iban haciendo la traducción. Y entonces ya le dije los temas fundamentales de las deportaciones masivas, con lo que estaban haciendo de afectación a los derechos humanos, la desintegración familiar que estaba generando solo el anuncio y por supuesto las posibles deportaciones. Hice cuenta respecto a lo que 2.5 millones que nos habían deportado de manera ordenada en un acuerdo que tenemos con los Estados Unidos. Antes, y le he insistido mucho, teníamos que a los mexicanos los ponían en cualquier cruce, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Hoy tenemos acuerdo de colaboración que se da desde allá con los consulados y por supuesto con nosotros hasta que lo recibimos. Y ha venido funcionando. Lo que decía es, no creo que a ustedes les interese echar abajo este acuerdo, y por supuesto nosotros estamos muy preocupados por las afectaciones a los derechos humanos. Ese fue el primer planteamiento, y el otro, el anuncio de que habrían de hacer deportaciones de quienes detienen en su frontera, venidos de México,
y los iban a regresar inmediatamente a México. Dije que ni que por nuestras leyes, ni por nuestros procedimientos, ni nuestras capacidades institucionales podríamos recibirlos. Ni para regresarlos a su país, por supuesto que no, inadmisible, ni para, como se nos planteó, hacer su procedimiento de refugio aquí, para que después fueran entrando a los Estados Unidos. Nosotros no estamos haciendo un trabajo previo o un trabajo para los Estados Unidos. Bien, voy a poner unos anuncios y voy a regresar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Apenas estamos en el primer punto. Lo que planteó el secretario Osorio Chong como inaceptable e inadmisible, que ha provocado un enojo y una irritación entre los mexicanos. Enojo e irritación el que me dice el gobierno está acompañando a la sociedad, a los mexicanos todos. Regresamos. Entonces, estamos en este espacio, se lo aprecio mucho la confianza de haberlo hecho, le decía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, ante este planteamiento así de claro, yo creo que nunca se habían planteado las cosas así de claras a dos representantes, en el caso del gobierno de Estados Unidos, estamos hablando del secretario de Estado y el nuevo secretario del Interior, que es un general de 4 estrellas. Cuando le planteas así este malestar, irritación, enojo incluso, no aceptar, rechazar esto, ¿qué te dijo? No, fueron 3 planteamientos en el mismo modo. Fue Videgaray, sí. Mit, sí. Tu servidor, que los 3 llevamos esta misma postura. Y después ya vinieron la intervención de ambos, Tiller. Y Tiller pues dio un panorama general. La verdad es que creo que no estaban tan enterados de lo que estaba pasando ante todas las anuncios, todos los tweets, todo lo que ha venido siendo a partir del inicio de su gobierno. Pero el secretario Tillerson pidió que fuera el secretario de Interior el que pudiera explicar respecto a las medidas que han sido anunciadas. Y él decía que no había posibilidad de hacer las deportaciones masivas, que iban a hacerlo todo en el marco de la ley y que se comprometían, y lo hizo público, que lo harían en el marco del respeto a los derechos humanos, que era una preocupación que se hizo directa entre los 3 secretarios mexicanos. Y respecto a el tema de los migrantes de otros países que nos regresarían hacia México, la verdad es que creo que hasta ahí entendió que no podía ser una decisión unilateral, que no podía pasar por encima de México al tomar este tipo de acciones desde allá, y que iba a generar un problema muy grave de seguridad, un problema muy grave con los migrantes, un problema incluso para ellos mismos, también de seguridad y de regreso de los propios migrantes, porque los iban a dejar en la frontera, y entonces lo que iba a suceder es que esos mismos migrantes iban a tratar de reintentar entrar a su territorio, y que por supuesto nosotros no teníamos, como ya te dije, ni leyes que nos amparen, ni procedimientos, y que no estábamos dispuestos a aceptarlos. Entonces, en su intervención dijo que habría de revisar entonces la postura que habían anunciado, que no conocían respecto a estos problemática que se generaría. Ellos veían muy bien la política migratoria en el sur de nuestro país, que la veían muy en favor de los derechos humanos, que ellos no podían actuar de la misma manera a como lo hacemos nosotros, con las tarjetas que les damos a los guatemaltecos para que entren a lograr o de visita, pero que sin duda de no tener nada, nos reconocían que había una política que protegía a los migrantes y también, por supuesto, ayudaba a México y ayudaba a los Estados Unidos. O sea, que ni hablar, le quedó claro el mensaje de que, y así lo planteó aquí el canciller Videgaray, que ni hablar de deportar a México no mexicanos. No hay forma, no hay viabilidad, no hay amparo legal, no hay capacidades económicas y por supuesto no puede haber decisiones unilaterales respecto a lo que incide en nuestro territorio. Y además que la prueba de la nacionalidad recaiga en ellos, en el gobierno de Estados Unidos. Sí, el proceso que hoy se sigue, Joaquín, es, ellos detienen a una persona y le preguntan de qué nacionalidad es. Si en el caso que le dicen mexicanos, van al consulado y el consulado se comunica con nosotros. Y nosotros vemos si en la base de datos es o no mexicano. Ha habido pocas ocasiones en las que nos dicen de alguien
que no lo tenemos registrado, y entonces nos vamos a un segundo ejercicio que es ver su familia, el lugar de donde proviene, y nosotros reconocemos a todos los que son mexicanas o mexicanos, pero no lo hacemos con los extranjeros. Aquel que no pasaba por estos filtros no podría ser recibido. Ahora, dime una cosa, en el tema migratorio que es tan importante, los mexicanos en Estados Unidos por años han sido ignorados. No solo han sido ignorados, han sido desdeñados. Han sido olvidados, por supuesto, y el único referente que tenemos, que hemos tenido históricamente de ellos, es cada mes cuando el Banco de México da a conocer el monto de las remesas que mandan, que el año pasado alcanzaron los 27,000 millones de dólares, siendo la principal fuente de divisas por encima de inversión extranjera directa, petróleo, turismo, de todo. Trump ha dado la oportunidad, y yo creo que no se debe perder, secretario Osorio Chong, de visibilizar a los mexicanos en Estados Unidos y hacerlos nuestros. Es decir, el problema sí es del gobierno de Estados Unidos, pero no es de los mexicanos en Estados Unidos, es un problema del Estado mexicano. Sí, bueno, primero, yo creo que los mexicanos solos, allá en Estados Unidos, se han visibilizado, sin lugar a dudas. Pero me refiero hacia en México. Sí, no, nada más déjame ponerte el contexto allá. ¿Cuántas veces no hemos oído que han hecho un día sin mexicanos en varias ciudades turísticas, agrícolas, y ha dolido mucho a la economía de estos estados, y entonces se han visibilizado y han tenido ya relación con las autoridades de estos lugares. Respecto a México, sí, por muchos años, solo tengo que decirte que el referente es el esfuerzo que hacen gobiernos locales, que ponen casas para atenderlos en los lugares a donde se han ido sus migrantes. Hay varios estados que tienen, yo te diría que casi todos, el Estado de México, Zacatecas, Hidalgo, por supuesto, y muchos otros estados, Michoacán, que tienen casas allá. Pero no basta con ese tipo de apoyos. Déjame decirte un apoyo que no era necesario, esto que está sucediendo, para haberles otorgado. Hoy, desde los consulados, les hemos dado la posibilidad de jalar su acta de nacimiento. ¿Qué sucedía? Antes, para identificarse, tenían que regresar a México para entrar a los procedimientos legales de los Estados Unidos. Cuando regresaban a México, muchas de las veces ya no podían, en su intento nuevamente de estar en Estados Unidos, de volver a ingresar, y con ello entonces se quedaban frustradas su propia aspiración. Hoy ya estamos, primero, aquí en el país, tú puedes jalar, si estás en Baja California, tu acta de nacimiento si eres de Yucatán. Ya no tienes que viajar al pueblo, al municipio o al estado. Y en el extranjero, a nuestros connacionales, hoy ya más de 500,000 han jalado su acta de nacimiento sin necesidad de venir a México. Porque luego además se presentaba, secretario Osorio Chong, la incongruencia, la locura de que eran indocumentados en Estados Unidos y eran indocumentados en México cuando los regresaban, porque no tenían ningún documento. Sí, por supuesto, que es otra de las cosas con las que los recibimos. Les damos su CUR, nosotros ya sabemos quiénes van a regresar, las condiciones, de qué se les acusa cuando hay acusaciones o señalamientos, y entonces les damos el trato como merecen a los nuestros. Ahora lo que pasa es que con el nuevo decreto de Trump, bueno, con los reglamentos al último decreto, antes solo se les detenía por delitos y deportaba por delitos graves. Ahora es un delito grave cualquier violación a la norma migratoria, y una violación a la norma migratoria es ser indocumentado. Hay que agregar algo que a nosotros nos pareció, y lo señalamos dentro del memorándum, cuando empieza a leer todo, dice que a juicio de la policía parezca un riesgo para la seguridad. La verdad, esto es una violación expresa a los derechos humanos. Esto es nazi. Pues cuando no, bajo ningún otro argumento más que el del juicio propio, pareciera que eres una persona que cause riesgo, entonces pueden someterte a un proceso migratorio. Ahora, con el agravante, secretario, de que van a contratar, dicen, a 15,000 nuevos agentes federales, y que a su criterio quedará. ¿Y qué criterio van a seguir estos novatos? Pues el étnico, el perfil étnico, ¿no? Sí, y que entonces ya entramos en otro tipo de vejaciones a los derechos humanos. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte, no solamente en el discurso, no solamente en la posición de México, sino en la orientación con los connacionales, en decirles a qué tienen derecho. Estos recursos que aportó el presidente, los 1,000 millones a los consulados, que te dijo el doctor Videgaray, van a ayudar mucho para apoyo en lo legal, para que no sucedan. Hoy han venido saliendo cualquier cantidad de videos, los has comentado incluso, en el que aparentemente, para no afirmar,
se pueden meter a sus casas, no pueden meterse en la casa de nadie, no pueden más que con orden judicial, pero un agente de migración no puede entrar por un ciudadano a un hogar. Bueno, el desconocimiento luego de los nuestros hace que los acepten, que abran la puerta. Ahora, tenían claro, sobre todo el secretario de Seguridad Interna, no sé, el secretario de Estado, todos los acuerdos que tienen firmados México a través de la Secretaría de Gobernación en materia de cooperación, pues vamos a decirlo así, primero de migrantes, fronterizo, de seguridad, de inteligencia, ¿los tenían claros? Yo creo que han venido conociéndolos. Y la verdad es que en la segunda parte, después de que salimos a la conferencia, entramos a una segunda reunión, en donde hablamos de algunos convenios en migración, pero sobre todo en información y sobre todo en acciones de seguridad. Y sí, los resultados que además han dado, porque en esta coordinación que tenemos, pues hemos detenido agentes que son de riesgo para México y son de riesgo para Estados Unidos, que tenemos en información en línea, Joaquín, como nunca en la historia, que nos permite poderla compartir para los que llegan por aire, por tierra, por mar, y que entonces nos permite tomar acciones inmediatas en favor de la seguridad. Y un segundo punto que es hoy muy importante es, ¿te acordarás hace 5 años cuando se daban enfrentamientos en la frontera? Sí, claro. Bueno, ellos no sabían que teníamos hoy una comunicación entre la policía nuestra, federal, y la policía de ellos, para que estén comunicados en caso de que de lado a lado de la frontera se den enfrentamientos verbales que acaban, a veces por desgracia, muertes con los nuestros. Esto ha dejado de suceder. ¿Por qué? Porque están en comunicación y se atacan cuando empiezan los problemas. Entonces, detalles como este, o detalles tan grandes como la información. En materia de terrorismo, por ejemplo. El terrorismo, que para ellos es una de las cuestiones más importantes de la relación con México, bueno, pues les quedó muy claro. Se llevaron información que si no la tenían, hoy ya la tienen. Si no sabían los alcances, hoy ya lo tienen. Y por supuesto, pues en el reconocimiento de lo que significa México para ellos en materia de seguridad. Ahora, secretario Sorechón, dijo Trump que iba a recortar todos los programas a México, citó entre otros la iniciativa Mérida. Pues ¿por qué de plano, si es una miseria lo que da la iniciativa Mérida, por qué el gobierno de México no dice, ¿sabe qué? Pues tenga ahí su colaboración y guárdensela por donde está más estrecho del muro, ¿sí? ¿Por qué no dar un paso adelante en ese sentido y esperar a que, no, pues ahora nos van a recortar esto? ¿Por qué no se renuncia a eso? A ver, el plan Mérida, que para el auditorio, déjenme decirles que es un recurso que en materia, pues si no estrictamente de seguridad, sí va mucho en ese camino, dieron los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos hacia México. Nos dieron hace aproximadamente 4 más 3 años, unos 7 años. De este dinero, pues ha venido un proceso en el que no se ha podido ni siquiera alcanzar al consumo de este recurso. Todavía quedan algo así como 350 millones de dólares. Y yo les he dicho que nosotros no estamos atados a un recurso de los Estados Unidos, que México ha logrado afortunadamente sus capacidades, que incluso la última vez que nos reunimos con el entonces Johnson, secretario del Interior, le dije, a ver, el recurso no lo queremos para comprar ni equipo, ni más capacidades para el Estado mexicano. Si quieren mantenerlo, lo podemos mantener para el nuevo sistema de justicia penal, que ellos están muy avanzados, para capacitación hacia las entidades. Y ese fue el recurso, se está yendo el recurso. Sí he dejado claro que no puede ser algo en lo que se base ni nuestra relación, ni la coordinación. Va más allá México de estos apoyos, y por supuesto que si lo quieren retirar no tenemos ningún inconveniente. Pero Joaquín, de verdad lanzar este tipo de mensajes nos ayuda, o mejor sentarnos, dejar la posición clara y saber que o nos ponemos de acuerdo en lo integral o nada más vamos viendo componendas y vamos viendo solo algunos asuntos, cuando nosotros pensamos que tiene que ser el todo para servir bien a México, como lo piensa el presidente Peña. Déjame poner un anuncio y le voy a reiterar la pregunta de, a ver, aquí es todo resuelto o nada resuelto. Entonces, el presidente en la reunión de ese miércoles luego Los Pinos, estaba sentado a su derecha, dijo una cosa que ya había señalado, pero dice lo importante es que se lo dijo a ellos.
nada estará resuelto hasta que todo esté resuelto. ¿Seguimos en eso? Sí, lo que también dijo es, lo que está hoy funcionando, dejemos lo que funcione mientras nos ponemos de acuerdo, no lastimemos a nuestras naciones, dejemos que los acuerdos sigan fluyendo, mientras entramos a la negociación integral. Eso no impide que nos podamos encontrar entre funcionarios, pero siempre y cuando conociendo todos, que es hasta que esté el todo y no las partes, cuando podemos entonces continuar en las negociaciones. Es decir, lo que está funcionando va a seguir, por ejemplo, los convenios en materia de intercambio de inteligencia, de terrorismo, de acuerdos fronterizos, eso sigue. Sí, sería lesivo, Joaquín, hoy romper alguna de las cosas que están funcionando. Si de plano no hubiera relación, pues tendríamos que tomar alguna decisión. Pero hoy hay muchas cosas en lo comercial, en lo de seguridad, en lo de migración que están funcionando. Hay que dejar que sigan, mientras entonces entra a revisar todo lo que se quiere revisar por parte de Norteamérica y también, por supuesto, de nosotros. Nosotros también lo comentamos, tenemos que ver el flujo de recursos que provienen de Estados Unidos para el fortalecimiento de los cárteles en México, y tenemos que ver el paso de armas, que es impresionante. Les di la cifra del 65% de las armas que se logra quitar a los criminales aquí en México son ilegales y provienen de los Estados Unidos. Entonces, todos estos datos, que sí los combiné, que sí los platiqué, que sí se los referí, pues entienden ellos que tenemos temas muy importantes que nosotros queremos que se aborden en esa reforma, en ese acuerdo integral. Ahora, pero por ejemplo, aquí ya es lo más cercano a la locura que hemos visto, porque aquí dijo muy claro, se lo dijo a ustedes en la reunión a puerta cerrada, pero lo dijo marcadamente el secretario Kelly del Interior, dijo, no habrá, repito, no habrá redadas masivas y no habrá, repito, un operativo militar para las redadas. Al tiempo que Trump decía a esa hora en Estados Unidos, en un encuentro con el sector más conservador de los republicanos, que se haría con un operativo militar. Y luego salió el secretario de prensa a decir que eso había sido un sustantivo, no un calificativo, o un calificativo, no sustantivo, es decir, la locura. ¿Ustedes se enteraron ahí de esa declaración de Trump de que iba a ser un operativo militar, y a pesar de eso el secretario Kelly salió a decir que no? Sí, terminábamos la reunión en el momento que nos íbamos a dar un receso de 5 minutos para ir a la conferencia de prensa, cuando alguien de su equipo le pasó a Tiller la declaración a los dos secretarios, se las pasaron y empezaron a tanto Tillerson como el secretario de Interior a revisar su teléfono, a ver la declaración exactamente. Nos fuimos a otra oficina nosotros y después regresó el canciller para platicar con ellos y bueno, el compromiso que hicieron de públicamente decir tanto que no habría deportaciones masivas, que se iba a respetar los derechos humanos y que por supuesto no iban a ser militares. Las tres cosas que nos dijo, las tres cosas lo dijo en la conferencia de prensa. Ahora, lo que hay que ver es cómo se soluciona esta incertidumbre que yo no veo cómo. Mira, mientras trabajamos y nos ponemos de acuerdo, lo que sí tenemos que hacer es nosotros ver por los nuestros, por los connacionales. Sí, hablar, buscarlos, darles y dotarles de herramientas. Se está haciendo un esfuerzo por muchos lados. Hoy mismo platicaba con el presidente del INE, en el que ellos también, que tienen una base de datos muy importante y que luego se requiere de manera inmediata por parte de nuestros connacionales, vamos a buscar algún acuerdo también para servirles allá. O sea, hay todo un muy importante esfuerzo de muchos órganos y por supuesto del gobierno federal para ayudar y apoyar a nuestros connacionales. ¿Cómo sintió a Tillerson y a Kelly? ¿Eran unos cuando llegaron y eran otros cuando se fueron? Mira, yo no los vi cuando llegaron, ni a Kelly ni a Tillerson, porque estuvieron en una cena un día anterior. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que los vi muy receptivos en las reuniones y muy sensibles cuando platicaban ya sobre los temas. El tomar ahí la decisión, por ejemplo, de decir, no sabíamos respecto a los impedimentos para que ustedes reciban, mientras siguen sus procedimientos acá en Estados Unidos, Permíteme, sí. Secretario, despedimos la transmisión en televisión, seguimos en radio.
Entonces, sí, cuando se enteraron en ese momento de estos datos, cuando se enteraron que no podíamos recibirlos nosotros, que no podíamos tener aquí un albergues para mientras los mandaban llamar de los Estados Unidos en su procedimiento de refugio, pues fueron cambiando los rostros, la sensibilidad, y tengo que decirte, vuelvo a insistirlo, que empezamos a ver no solamente que recibían información, sino en sus comentarios a cambiar de parecer y a comprometerse incluso a hacer declaraciones. Aquí yo veo muchos riesgos, como deben estar viéndolos ustedes, ¿no? Como los ve el presidente, como los vemos todos los mexicanos. Y yo veo un peligro y, a ver, lo voy a decir de este modo. El tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se puede convertir y se está convirtiendo en un problema más grave que el de los migrantes norafricanos en Europa. Básicamente, perdón, cuando digo norafricanos, Irak y Siria, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí no los están persiguiendo y en Estados Unidos los están persiguiendo. Y porque en Estados Unidos son más millones de migrantes que los que hayan podido emigrar de Irak y de Siria juntos. Sí, a ver, sí son dos problemas, fenómenos totalmente distintos. Allá huyen de la falta de oportunidades, de la guerra y de la inseguridad. Acá y allá hay disposición de países como Alemania, por ejemplo, y parte de Europa que han abierto los espacios para estos migrantes. Acá, pues si bien había muchas deportaciones, se entendía un fenómeno, el de migración, como un tema en el que tenía que abordarse por la necesidad que tiene Estados Unidos de los migrantes de muchos países que le sirven a Norteamérica. Pero de repente viene este discurso en el que se dice ni uno más, vamos a expulsar a los que están, y no ver alternativas de solución que no afecten, ya no quiero reiterar, derechos humanos, pero además el núcleo familiar. Ese es el punto. Hay familias ya hechas durante mucho tiempo, consolidadas, que no han alcanzado a tener sus papeles, pero que están consolidadas. El caso de los Dreamers, por ejemplo, que les están muriendo tragedias, que nosotros entonces tenemos que seguir alzando la voz, seguir señalándolo, y por supuesto llegar a algún acuerdo con Estados Unidos. Ahora, de lo que yo registré en el último foro migrante, que fue nada menos que en Phoenix, en Arizona, hace 3 semanas, es que la mayoría no se quiere regresar, secretario. Sí, a ver, tenemos cifras bien importantes, porque mira, tan solo del año pasado, de los 320,000 que regresaron de Estados Unidos, una tercera parte, más de 100,000, se regresaron por voluntad propia. Este dato creo que te va a ser muy significativo. Y hay muchos que vienen y dicen, ya no quiero estar en ese país, me regreso, recíbame en México. Y entonces se les ayuda, se les orienta, se les apoya y se les respalda, porque además vienen con capital, con algún capital, o ya lo mandaron, y entonces les ayudamos. Las otras 2/3 partes son quienes nos deportan por diferentes circunstancias. Y sí, ellos quieren regresar, porque aquí es el segundo punto profundo, muy profundo. Los que nos están regresando, la mayoría son gentes que llevan 3, 5, 10, 15 o 20 años allá. No son los que acaban de pasar, porque ya de los que pasan, solamente fueron 90,000 el año pasado hacia Estados Unidos. Tenemos una tasa negativa. Son más los que regresan que los que van. Y entonces a los que nos están regresando son los que ya tienen su familia allá, que están establecidos, y se les ha vuelto una tragedia. Yo recuerdo hace como un año, Joaquín, dentro de la anterior administración, a una persona que recibimos por Tijuana, de 85 años, que llevaba 50 años en Estados Unidos, y lo regresaron. No conocía México. Exacto. Conocía Estados Unidos, conocía todo Estados Unidos, y no tenía a quién y a dónde llegar acá. Son esas tragedias. Sí, de lo que yo registré, también sigo hablando con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que las familias rotas, por ejemplo, madres de familia, muchas de ellas solteras, otras no solteras, pero cuyos hijos son ya ciudadanos estadounidenses, y ellos no, son indocumentados. Y el drama, la tragedia, el terror, es que los vayan a detener, la deportación inmediata, y ¿qué va a hacer? Esas son familias rotas.
y crea además no solo el tema legal, sino que algo que yo creo que debe acompañar a la asistencia legal del gobierno de México a los mexicanos en Estados Unidos, que es la asistencia emocional, porque son gente que vive en el temor, en el terror, en la incertidumbre, en el miedo, con todo lo que esto provoca. ¿Sí? Esto que comentas de desintegración o familias rotas es muy cierto, porque a veces solo al que expulsan es al papá, ¿sí?, o al joven, y se queda otro hijo, otros, la mamá o papá. Pues tienen que dividirse. Uno se viene con el hijo acá y otros se quedan allá acompañando. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, por eso esa instrucción de poderlos acompañar, de poderlos apoyar. Y déjame darte un programa también importante para los mexicoamericanos, o sea, hijos, jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. Aquí ya se les da toda su documentación. ¿Sabes que antes se tardaban años en lograr su acta de nacimiento, su revalidación? Hoy se tarda lo que es pulsar una computadora. Bueno, lo que a mí me contó aquí el secretario de Educación Pública, que él, siendo secretario de Educación Pública, revalidar su maestría en Estados Unidos, le llevó 4 meses. Y es el secretario de Educación Pública, y es un título de maestría. 4 meses al secretario de Educación Pública. Bueno, acá no eran admitidos. O sea, yo te hablo del asunto en México. Sí, en México. Sí. Ok. Bueno, los estudios que había hecho... Sí, los que hizo, la maestría que hizo fuera, cuando quiso revalidar su título aquí, le llevó 4 meses, siendo el titular de la Secretaría de Educación Pública. Imagínate los demás mortales. Acá no podíamos entrar en ese procedimiento, Joaquín, porque ni siquiera eran reconocidos como mexicanos, como mexicanos. Entonces, por la famosa apostilla, lo que hoy hacemos es que tenemos con 38 estados de la Unión Americana un acuerdo en el que inmediatamente nos bajan su base de datos, nos dicen que es cierto el documento que trae este ciudadano americano, México-americano, y entonces le damos su acta de nacimiento, y entonces revalida sus estudios, y entonces ya puede obtener apoyos sociales y en educación y derechos que no tenía. Años se tardaban aquí en el país para lograr este procedimiento, que hoy ya lo tenemos. Ahora, secretario, está la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto, que envió al Congreso en este periodo ordinario, justamente para la revalidación de los estudios, ¿sí? Que se trata de que sea pues ya en forma automática, de ser secretario de Educación Pública, a ver cuántos años tiene, 9, pues a tercero de primaria. Pero luego existe el tema del rechazo, aquí también, como lo tienen allá, el rechazo al pocho, como le dicen, ¿no? Sí. Que es otro tema que tienen que atender las autoridades. No es su resorte, pero sí educativas. No, fíjate que hace una semana, hace 10 días, junto con el secretario de Educación, tiene que mucho que ver. Fuimos a trabajar para el tema que ya no queremos que suceda allá en Monterrey, un joven que va y dispara con un arma de su papá. Hoy estamos haciendo acciones preventivas de integración escolar, y por supuesto que tiene que ver con la integración familiar. Entonces, este programa que impulsamos va a tener mucho que ver para el bullying, para lograr mejor convivencia, para poder revisar que no haya acciones contra los propios alumnos, y ahora pues se suma esto los jóvenes que vienen de otros países. Bien, secretario, yo le aprecio mucho, pero lo quiero pues no emplazar, porque usted es secretario de Gobernación, pero sí emplazar a Miguel Ángel Osorio Chong a que regrese, porque tenemos muchos temas, que es el tema de la violencia, el tema de la ley de seguridad interior, en fin, el tema del narcotráfico, el combate, la situación en Sinaloa, lo que estamos viendo en Guerrero, lo de Veracruz, que ha aumentado el número de muertes en 150%, según datos que da un momento el doctor Juan Ramón de la Fuente, para tratar todo ese tema, ese enorme tema. Y para hacer una pregunta, cuando usted va a las encuestas y ve que va en el primer de los candidatos, en primer lugar de los candidatos del PRI, ¿cómo lo lee Miguel Ángel Osorio Chong? A ver, nada más, sí, con todo gusto vengo. Hay otros temas, derechos humanos. Hay un tema que es para mí un tema fundamental, que es la violencia contra las mujeres. Por supuesto. Niñas, jóvenes, adolescentes, la violencia intrafamiliar y todo lo que tenga que ver con diferentes manifestaciones de la misma en los estados. Voy el miércoles a la Cámara de Diputados para ver el tema de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad, qué tipo de policía queremos. Vamos a estar en una reunión larga con ellos, diciéndoles algo
que te quiero adelantar si me lo permites. Es decir, nosotros queremos que se apruebe la ley interior, no para militarizar, sino al contrario, para regular, para que lo que haga las fuerzas federales, nuestras fuerzas armadas, estén bajo el amparo de la ley. Y por supuesto que se les dé un periodo de tiempo, porque nosotros dentro de unos días, Joaquín, hoy te lo comento, vamos a llamar a los estados para decirles cómo están sus fuerzas de seguridad locales, y vamos a decirles, a partir de un convenio que ellos nos piden para el apoyo federal, que sí habrá ese apoyo siempre y cuando, solo si ellos se comprometan a la formación de sus policías de instituciones locales, porque si no, entonces no puede seguir cargado todo en la instancia federal. Hay que lograr el compromiso estatal y municipal, más allá de las leyes que vayan a aprobar. Necesitamos ya que algunos estados que no están haciendo absolutamente nada en seguridad se comprometan. Y sobre tu último comentario, mira, Joaquín, son tantos y diversos los temas que no, por supuesto que lo ve uno, lo lee, lo hago con mucha responsabilidad, pero yo creo y sigo insistiendo que tengo tal tamaño de responsabilidad que una declaración mía, un mensaje mío, voltear y detenerme en este tema, pues me hace detenerme en toda la responsabilidad que tengo, que es mucha y que quiero cumplir. Gracias, secretario. Entonces está el compromiso para todo lo demás, porque tengo muy claro además que hay estados, gobernadores que están tirados en la hamaca en el tema de seguridad o parapetados ahí detrás de su casa de gobierno, dejando que todo lo haga el gobierno federal. Usted vamos en Veracruz, ya no podré estar hasta ahorita, el día de mañana, no nos da la agenda, pero vamos a mandar Policía Federal, van a llegar gendarmes allá a apoyar al estado de Veracruz, pero es lo que te digo, Veracruz y Tamaulipas, y vamos a Chihuahua, y vamos a Nuevo León, y vamos a Baja California, es muy complejo que el Estado mexicano, que el gobierno federal, aún con toda su voluntad, pueda estar apoyando a los estados. Además no alcanza. No alcanza, ¿no? Es por falta de capacidades, de tamaño. Pero si no, encantado y no tendríamos ningún problema, pero no. Y no porque si no, mañana vamos a estar en problemas mayores. Tenemos que hacer instituciones de seguridad, más allá de periodos de gobierno, más allá de partidos políticos. Gracias, secretario. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.